Buen día, gente. Buenas tardes o buenas noches. Espero que anden muy bien, ¿sí? Vamos a alargar hoy con nuestro nuevo autor, que es David Hume. Ok, a ver. Justo, no me anda más el fibrón. Vamos a cambiarlo. Perdón, ¿eh? Ok. David Hume. David Hume es un filósofo escocés, ¿sí? Pertenece también a la modernidad, a la filosofía moderna, igual que Descartes, pero claramente es del siglo posterior, o sea que hay un espacio de tiempo que los separan. Recuerden, que Descartes nació en 1596 y falleció en 1650, o sea que cuando nace Hume, Descartes ya falleció 41 años atrás, ¿no? Entonces, si bien son ambos filósofos modernos, están separados por un espacio de tiempo no grande, pero bueno, considerable. Así que, seguimos. Bueno, a ver. Venimos a trabajar con un filósofo que nos dice una y otra vez, nos convence una y otra vez de que podemos conocer gracias a la razón, ¿no? Recuerden el ejemplo que trabajamos en la última clase, ¿no? De la cera. Entonces, a la cera misma yo la puedo conocer gracias a la razón. Ni los sentidos, ni la imaginación, me permiten conocer a la cera misma. Porque cuando quiero conocerla usando los sentidos, usando la imaginación, la imagino siempre con accidentes, o la percibo con los sentidos siempre con accidentes. Pero los accidentes pueden tanto estar como no estar, no son parte de la cera misma, precisamente por eso son accidentes. Entonces, para captar la cera misma, la cera en sí misma, ¿qué uso? Uso la razón. Entonces, el conocimiento verdadero proviene de la razón, desde el punto de vista de Descartes. Hume es un pensador que está ubicado en una especie de vereda opuesta. Entonces lo que nos va a querer mostrar son los límites de la razón, que no están así, que no nos entusiasmemos tanto, porque la razón sola está bastante más limitada de lo que podemos pensar. Así que vamos a ver qué hace para convencernos de eso, ¿no es cierto? Bien, el libro que vamos a usar de Hume se llama Investigación sobre el entendimiento humano. Y al igual que hicimos con las meditaciones metafísicas y con el discurso del método, no vamos a trabajar el texto entero, vamos a trabajar parte del texto. Investigación sobre el entendimiento humano. Vamos a trabajar es un texto bastante leído de Hume, y vamos a trabajar con las secciones, en principio con las secciones 2, 3 y 4. ¿Sí? Así que arrancamos con la sección 2. Sección 2. La sección 2 tiene como título sobre el origen de las ideas. ¿No? Sobre el origen de las ideas. Entonces lo que nos va a contar en esta sección 2 es, bueno, cuál es según él el origen de las ideas. Así que vamos a ver qué nos dice. Largamos. Todo el mundo admitirá sin reparos quiere decir sin hacer ninguna objeción, ¿no? Todo el mundo, o sea, sin reparos, sin nada para objetar al respecto, sin nada para decir al respecto, ¿no? Es como decir, todo el mundo estaría de acuerdo en qué, todo el mundo estaría de acuerdo en qué, todo el mundo admitirá sin reparos que hay una diferencia. Acá yo tengo un error en el texto, que la palabra, las letras di, y no salieron. Fíjense, si en el texto de ustedes tampoco está, bueno, sepan que ahí la palabra es diferencia. Entonces, todo el mundo admitirá sin reparos que hay una diferencia considerable entre las percepciones de la mente cuando un hombre siente el dolor que produce el calor excesivo, o sea, cuando te quemas, o el placer que proporciona un calor moderado, ¿no? El calor de una estufita en el invierno, y cuando posteriormente evoca en la mente esta sensación o la anticipa en su imaginación.
Entonces, ¿qué está diciendo Hume acá? Lo que nos está diciendo es, cualquier persona estaría de acuerdo en que hay mucha diferencia entre lo que sentís al quemarte y lo que evocás en tu imaginación cuando recordás la sensación de quemarte. Y lo mismo cuando sentís un calor agradable, un calor moderado, ¿no? El calor de una estufa en invierno, por eso digo, y evocar en tu mente la sensación de ese calor agradable. Cualquier persona estaría de acuerdo en que hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. O sea, entre experimentar eso en el momento, en vivo y en directo, y luego evocar en tu imaginación lo que sentiste. Hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Estas facultades quiere decir capacidades, estas facultades podrán imitar o copiar las impresiones de los sentidos. Pero nunca podrán... ¿Qué facultades? La imaginación. Está hablando de la imaginación, ¿no? Entonces, con la imaginación podemos imitar o copiar las impresiones de los sentidos. O sea, lo que captamos con los sentidos. Cuando vos te pones a recordar lo que sentiste al quemarte, lo que estás haciendo es imitar con tu imaginación, generar en tu imaginación una copia de lo que sentiste en el momento de quemarte. O lo mismo con el calor moderado de la estufa, ¿no? Estas facultades podrán imitar o copiar las impresiones de los sentidos, pero nunca podrán alcanzar la fuerza o vivacidad de la experiencia inicial. Vivacidad quiere decir intensidad, ¿no? Entonces, con tu imaginación podés evocar de manera bastante fiel lo que fue esa experiencia, ¿no? Pero nunca eso que estás evocando en tu imaginación va a tener la intensidad que tuvo esa experiencia. Repito, estas facultades podrán imitar, estas facultades se está refiriendo a la imaginación, ¿sí? Yo no usaría el plural acá, pero bueno, cuando dice estas facultades habla de la imaginación. Estas facultades podrán imitar o copiar las impresiones de los sentidos, pero nunca podrán alcanzar la fuerza o vivacidad de la experiencia inicial. Lo más que decimos de estas facultades, aun cuando operan con el mayor vigor, vigor es fuerza, aun cuando operan con el mayor vigor, es que representan el objeto de una forma tan vivaz quiere decir tan intensa, que casi podríamos decir que lo sentimos o vemos. Entonces, aún aquella persona que tenga la imaginación más intensa del planeta, cuando evoca en su imaginación lo que es quemarse, nunca eso que está evocando va a tener la intensidad que tiene quemarse. Lo podemos cambiar con otros ejemplos. Podemos decir, por ejemplo, otros ejemplos de cosas que se captan por los sentidos. El sabor de una pera. Entonces, siempre hay una diferencia muy grande de intensidad entre experimentar el sabor de una pera cuando te comes una pera y luego lo que es evocar en tu imaginación ese sabor. Entonces, por más que tengas la imaginación puede copiar con mucha precisión lo que fue esa sensación, pero nunca va a tener la intensidad que tuvo esa sensación, ¿no? No sé, vos podés evocar en tu imaginación la voz de una persona y podés evocarla con mucha precisión, podés evocar con mucha precisión el sonido de esa voz, pero nunca va a tener la intensidad. Eso que aparece en tu imaginación, cuando lo evocas, nunca va a tener la intensidad que tuvo haber escuchado en vivo y en directo a esa persona, ¿no? Siempre lo que aparece en la mente es más débil que lo que fue la experiencia original. Bueno, ¿hay una excepción a esto? Sí, acá lo dice. Pero, a no ser que la mente esté trastornada por enfermedad o locura, entonces los únicos que confunden lo que es tener la experiencia en sí con evocar en la imaginación esa experiencia es la gente que padece algún trastorno mental. Entonces hay que padecer algún trastorno mental para confundir evocar en la imaginación la voz de una persona con escuchar la voz de una persona. Evocar en la imaginación ver tal cosa con verla de verdad, con la experiencia de verla de verdad.
Entonces, solamente las personas que están mentalmente trastornadas, dice él, pueden confundir estas dos cosas, ¿no? Las experiencias propiamente dichas, de ver algo, escuchar algo, etcétera, con evocarlo en la imaginación. Pero, a no ser que la mente esté trastornada por enfermedad o locura, jamás pueden llegar, o sea, lo que evocas en la imaginación, ¿no? Los pensamientos. Los pensamientos e imágenes que se te aparecen en la imaginación. Pero, a no ser que la mente esté trastornada por enfermedad o locura, estos pensamientos que evocas en la imaginación jamás pueden llegar a tener un grado de vivacidad tal como para hacer estas percepciones absolutamente indiscernibles de las sensaciones. Indiscernible, que algo es indiscernible de otra cosa, quiere decir que no se la puede diferenciar de otra cosa, ¿no? Entonces, nunca lo que evocas en tu mente es indiscernible de lo que estás, de la experiencia que estás, de la experiencia propiamente dicha, ¿no? Como ejemplo, el sabor de la pera, escuchar la voz de alguien o quemarse. Entonces, una cosa y la otra, la experiencia misma y evocar eso en la imaginación o en la mente, nunca es indiscernible, nunca es indiferenciable, siempre se la diferencia perfectamente, excepto, claro está, como dice él acá, cuando hay un trastorno mental. Bien, sigue. Acá va a usar una metáfora. Dice, todos los colores de la poesía, o sea, toda la calidad de la poesía, todos los colores de la poesía, por muy espléndidos que sean, no pueden pintar objetos naturales de forma que la descripción se confunda con un paisaje real. Entonces, aún el mejor poeta del mundo, ¿no? No sé, ni siquiera un poeta como Shakespeare puede, con su poesía, hacer que vos experimentes. Si Shakespeare te describe, suponete, el sonido del mar, por mejor que sea la imagen que Shakespeare logra generar en tu mente, nunca va a ser lo mismo que estar frente al mar y escuchar el mar en vivo e indirecto. Incluso, ¿por qué? Porque lo que evoca son pensamientos, y los pensamientos nunca tienen la intensidad de las experiencias. Los pensamientos nunca tienen la intensidad de las experiencias. Ahora, si están como ya queriendo anotar algo en el cuaderno como para empezar a poner orden conceptual en todo esto, ahora ya viene el orden conceptual, ¿eh? Todavía Hume está como abriendo el juego, ¿sí? Entonces, no se maten por ahora en anotar cosas, porque ya vamos a hacer un cuadrito con flechitas y demás, ¿sí? Por ahora sigamos abriendo el juego. Incluso el pensamiento más intenso es inferior a la sensación más débil. Nunca los pensamientos tienen la intensidad de las sensaciones. Nunca. Podemos observar que una distinción semejante a esta afecta a todas las percepciones de la mente. Un hombre furioso, ven que venía hablando de los sentidos y ahora se pone a hablar de las emociones. Un hombre furioso es movido de manera muy distinta que aquel que solo piensa esta emoción. Entonces, así como había una diferencia muy importante entre lo que sentís al quemarte y evocar en tu mente la sensación de quemarte, también hay una diferencia muy importante entre estar furioso y evocar en tu mente lo que es estar furioso. Son dos situaciones muy diferentes. Hay una diferencia de intensidad muy grande. Es mucho más intenso lo que experimenta quien está furioso que quien evoca en su mente, en su imaginación, en su pensamiento, el estado de furia. Y acá, después de hablar de la furia, habla del amor. Si se me dice que alguien está enamorado, puedo fácilmente comprender lo que se me da a entender y hacerme adecuadamente cargo de su situación. Pero nunca puedo confundir este conocimiento con los desórdenes y agitaciones mismos de la pasión. Entonces, si un amigo me cuenta, estoy enamorado de tal persona, yo puedo entender por lo que está pasando. Porque, bueno, yo he pasado por el estado de enamoramiento también, ¿no? Pero entonces, lo que yo evoco en mi pensamiento, cuando este amigo imaginario X me cuenta, estoy enamorado, yo puedo evocar en mi pensamiento, en mi imaginación, por qué está pasando, ¿no? Por qué cosas está pasando. Pero hay mucha diferencia entre eso y lo que yo sentiría si estuviese enamorado. Entonces siempre lo que evocamos con el pensamiento es mucho más débil, ¿no?, que la experiencia original. ¿Cuál sería acá la experiencia original? Lo que yo sentí cuando estuve enamorado alguna vez. Bueno, entonces,
Hay mucha diferencia entre lo que se siente estar enamorado y lo que es evocar en el pensamiento el enamoramiento, ¿no? Evocar eso con la mente. Bueno, ven que voy a cerrar acá porque al entrar luz seguramente no debe estar saliendo mal la imagen. Voy a cerrar la cortina que salió el sol. Bien, seguimos. Entonces, parece que eso que nos puede ocurrir con los sentidos también puede pasar con la imaginación. Una cosa es la experiencia original de sentir el sabor de una pera y otra cosa es evocar eso en tu mente. Es mucho más intenso lo que evocas, lo que sentís al evocarlo. Y otra cosa es, lo mismo pasa con la furia, o sea, el enojo o el enamoramiento. Es muy diferente la experiencia de estar en ese estado que evocar ese estado en tu pensamiento o en tu imaginación. Cuando reflexionamos sobre nuestros sentimientos e impresiones pasados, nuestro pensamiento es un espejo fiel. Entonces nuestra mente se comporta como un espejo con respecto a lo que vivimos, a esas experiencias, ¿no? Es un espejo fiel, podemos evocar fielmente eso. Pero miren lo que dice ahora. Nuestro pensamiento es un espejo fiel y reproduce sus objetos verazmente. Verazmente quiere decir con fidelidad, con precisión, con exactitud. Pero los colores que emplea nuestra mente, ¿no? Los colores que emplea nuestra mente al evocar cosas ya vividas, pero los colores que emplea son tenues y apagados en comparación con aquellos bajo los que nuestra percepción original se presentaba. Lo de colores acá es una metáfora. Colores para hablar de ¿qué? De la intensidad, ¿no? Entonces es como si vos tuvieras, por un lado, el original, que son las experiencias que vivís. Y por otro lado, experiencias tales como saborear una pera, enamorarte, enojarte o quemarte. Bueno, ok. Tu mente, ¿qué puede generar? Copias de eso. Acá, ¿no? Cuando vos evocás eso, lo que estás generando en tu mente es una copia de lo que sentiste aquella vez. Bueno, esta copia es fiel, es precisa, pero es mucho menos intensa que lo que fue la experiencia original, la experiencia propiamente dicha, por la que pasaste. Entonces, esta copia es fiel, pero es apagada, es tenue, es débil, tiene poca intensidad en comparación con eso. Tiene precisión, pero poca intensidad. Y dice, no se requiere ninguna capacidad de aguda distinción ni cabeza de metafísico para distinguirlos. Bueno, está. Seguimos. Y acá se pone más técnico entonces. He aquí, pues, que podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos clases o especies. A ver. Entonces, vamos a anotar. Percepciones de la mente. Hay dos clases de percepciones. He aquí, pues, que podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos clases o especies, que se distinguen por sus distintos grados de fuerza o vivacidad. Entonces la diferencia entre estas dos cosas va a ser la intensidad, o vivacidad, que es lo mismo, o fuerza, que es lo mismo. Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamadas pensamientos o ideas. Vamos a anotarlas acá arriba. Pensamientos / ideas. Ven que él acá no está distinguiendo conceptualmente entre pensamientos o ideas. Por eso pongo pensamientos / ideas. Por lo que parece hasta ahora en el texto, podemos usar indiferentemente estas dos palabras. Entonces, estas son las menos fuertes. Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamadas pensamientos o ideas. La otra especie, esta de acá, carece de un nombre en nuestro idioma, como en la mayoría de los demás, según creo.
porque solamente con fines filosóficos era necesario encuadrarlos bajo un término o denominación general. Entonces, el lenguaje cotidiano no tiene una palabra para definir esto. ¿Por qué? Porque en verdad definir esto es algo que interesa solamente a la gente que hace filosofía. Entonces, por eso el lenguaje cotidiano no creó una palabra para esto. Bueno, vamos a crearla nosotros, dice Hume. Concedámonos, pues, a nosotros mismos un poco de libertad y llamémoslas impresiones. Y llamémoslas impresiones, empleando este término en una acepción un poco distinta de la usual. ¿Sí? Acepción, ¿recuerdan lo que significa acepción? Quizá lo recuerden de lengua, del secundario. Una acepción es un posible significado de una palabra, ¿no? Entonces, si yo busco en la palabra hoja en el diccionario, me puede llegar a decir superficie blanca de un cuaderno que se usa para escribir. Pequeña lámina verde que tienen las plantas para convertir la luz en energía. Eso también es una hoja. Me puede decir la parte filosa de una espada, que es la hoja de una espada, etc., ¿no? Esas son diferentes acepciones del término hoja. Entonces, concedámonos pues a nosotros mismos un poco de libertad y llamémoslas impresiones, empleando este término en una acepción un poco distinta de la usual. Con el término ¿cuál sería la acepción usual? Sería una impresión, ¿no? Esto es una impresión, algo que se imprime. Lo que haces con la impresora. Bueno, entonces está diciendo, bueno, no es eso a lo que nos referimos, ¿no? Concedámonos pues a nosotros mismos un poco de libertad y llamemos las impresiones, empleando este término, en una acepción un poco distinta de lo usual. Con el término impresión, pues, quiero denotar, acaba de definir qué se entiende, qué debe entenderse por impresión. Con el término impresión, pues, quiero denotar quiere decir referirse a, ¿no? Quiero referirme a nuestras percepciones más intensas. Nuestras percepciones más intensas. Entonces, estas son las intensas. Entonces tenés percepciones intensas, que son las originales, las que sentís en vivo y en directo, y después las copias que vos evocás en tu mente de esas percepciones, ¿no? Estas percepciones son las originales, las intensas. Lo que vos sentís cuando te comes una pera es la impresión del sabor de una pera. Y lo que un rato después evocás en tu mente cuando decís, te acordás de, qué rica pera me comí, bueno, eso es el pensamiento o idea del sabor de la pera. Es fidedigno, o sea, es fiel, pero es mucho más débil que esto, ¿no? Con el término impresión, pues, quiero denotar nuestras percepciones más intensas. Cuando oímos, por ejemplo, escuchar el sonido de una voz y evocar en tu mente el sonido de esa voz. Puedes evocar fielmente el sonido de esa voz, pero igualmente es mucho más débil la idea, el pensamiento, ¿no? Lo que evocas en tu mente cuando pensás en la voz de esa persona, que escuchar la voz de esa persona. Cuando oímos o vemos, lo mismo con la vista, ¿no? Ver, no sé, yo te puedo decir, ver un árbol. Es mucho más intenso lo que sentís cuando ves un árbol que cuando evocas en tu imaginación el árbol. Vuelvo un poquito para atrás. Con el término impresión, pues, quiero denotar nuestras percepciones más intensas. Cuando oímos o vemos o sentimos, acá sentimos hace referencia al resto de los sentidos, ¿no? Gusto, olfato, etc. O amamos o odiamos, ven que están los sentidos acá, los sentimientos acá también. Entonces, cuando vos estás furioso con alguien, en ese momento lo que estás teniendo es la impresión de la furia o del enojo, llámalo como quieras, de la ira, ¿no? La impresión. Bien, bueno, cuando se te pase, no sé cuánto, esperemos que se te pase rápido, cuando se te pase y te acuerdes de lo enojado o enojada que estabas con esa persona, lo que vas a estar evocando en tu mente es la idea
o pensamiento de lo enojado o enojada que estabas con esa persona. Y eso es mucho más débil, es mucho menos intenso que lo que sentías cuando estabas enojado en el momento, ¿no? Que la experiencia original de enojo, ¿no? Lo mismo pasa con el amor. Entonces, con el término impresión, pues, quiero denotar nuestras percepciones más intensas. Cuando oímos, o vemos, o sentimos, hasta ahí los sentidos. O amamos, o odiamos, ahí aparecen los sentimientos. Decía, o amamos, o odiamos, o deseamos, o queremos. Entonces, una cosa es, acá aparece el deseo también. Entre desear y querer yo no veo mucha diferencia, por lo menos él no la hace acá. Así que lo que es desear y querer lo voy a explicar en conjunto, no voy a hacer una diferencia. Lo voy a ejemplificar en conjunto. Es diferente desear una cosa, por ejemplo, no sé, lo que deseabas terminar el secundario, ponele, ¿no? El deseo fuerte que tenías en terminar el secundario, de lo que vos evocás en tu mente ahora cuando te acordás de las ganas que tenías de terminar el secundario. Entonces, eso que vos evocás en tu mente es una copia fiel de ese deseo, de lo que fue ese deseo, pero es mucho menos intenso. ¿Está? Entonces acá tenemos todo este esquema que estamos viendo de diferencia entre impresiones e ideas o pensamientos, esquema en el cual diferenciamos la intensidad, se aplica a cosas que captamos por los sentidos y a cosas que sentimos en el sentido de las emociones, ¿no? Amor, odio, deseo. Así que no se limita solamente a los sentidos, están incluidas las emociones acá. Seguimos. Bueno, y lo que dice después en este párrafo es un poquito lo que ya venimos diciendo, no agrega, me parece, mucho. Y las impresiones se distinguen, de las ideas, que son percepciones menos intensas, estas son menos intensas que estas, ya lo venimos diciendo, de las que tenemos conciencia cuando reflexionamos sobre las sensaciones o movimientos arriba mencionados. Bueno, esta última oración no le damos más bolilla, la dejamos a un lado. Seguimos. Atención a lo que dice acá. Nada puede parecer, a primera vista, más ilimitado que el pensamiento del hombre. Entonces, en principio, cuando uno se fija en la capacidad del pensamiento, ¿en cuántas cosas podemos pensar? Infinitas. Bueno, ok. Nada puede parecer a primera vista más ilimitado que el pensamiento del hombre, que no solo escapa a todo poder y autoridad humanos, sino que ni siquiera está encerrado dentro de los límites de la naturaleza y de la realidad. Entonces, mi poder, primero, escapa a toda autoridad humana. O sea que así vos, no hay nadie que me pueda, no hay ninguna otra persona que tenga poder sobre las cosas en las que yo pienso. Yo puedo pensar en lo que yo quiera. Y no hay nadie que pueda ejercer poder sobre eso. Se puede ejercer poder sobre mi cuerpo, mantener mi cuerpo encerrado, por ejemplo, pero no mi pensamiento. Entonces yo puedo pensar lo que quiera, mi pensamiento escapa a toda autoridad. Pero fíjense aparte lo que dice, sino que ni siquiera el pensamiento, ni siquiera está encerrado dentro de los límites de la naturaleza y de la realidad. O sea que yo puedo incluso pensar en cosas que no existen en la realidad y que no existen en la naturaleza. Como nuestro querido ZW81 de aquella clase de Descartes. Justamente dice a continuación: formar monstruos y unir formas y apariencias incongruentes no requiere de la imaginación más esfuerzo que el concebir objetos más naturales y familiares. ¿Cuál sería un objeto natural y familiar? Por ejemplo, una hormiga. Yo te digo, pensá en una hormiga o pensá en un perro. Bueno, ¿te costó o no te costó? Te digo ahora, pensá en Cerbero, el perro mitológico de 3 cabezas. ¿Te puedes imaginar el perro de 3 cabezas? Lo cual es algo estrambótico, ¿no? Es algo muy, muy imaginativo. Sí. Y no te costó mucho más que pensar en un perro normal. Bueno, entonces de esto está hablando. Seguimos. Y mientras que el cuerpo está confinado quiere decir como encerrado, limitado a, ¿no?
Y mientras que el cuerpo está confinado a un planeta a lo largo del cual se arrastra con dolor y dificultad, bueno, tiene una visión un poquito pesimista de la vida, ¿no? Nos arrastramos por este planeta con dolor y dificultad, está diciendo. Bueno. Y mientras que el cuerpo está confinado a un planeta a lo largo del cual se arrastra con dolor y dificultad, el pensamiento en un instante puede transportarnos a las regiones más distantes del universo. Entonces, nuestro cuerpo va a estar toda la vida encerrado en este planeta, excepto que seamos astronautas. Pero con el pensamiento podemos ir hacia donde queramos. A Júpiter, a la Tierra Media, a Hogwarts o a Winterfell, a donde ustedes quieran. O incluso más allá del universo, dice. Parece Buzz Lightyear, como habla. O incluso más allá del universo, al caos ilimitado, donde según se cree la naturaleza se halla en confusión total. Bueno, entonces está diciendo, con el pensamiento puedes ir a donde quieras. Lo que nunca se vio o se ha oído contar, lo que nunca se vio o se ha oído contar, puede, sin embargo, concebirse. Podemos concebir cosas incluso de las que nadie habló. Con ZW81 pasó eso. Yo concebí algo que nadie había concebido, porque ese bicho no lo vi en ningún lado. Lo concebí, lo imaginé, ¿no? Imaginé algo de lo que nadie había visto y de lo que nadie había hablado. Nada está más allá del poder del pensamiento, salvo lo que implica contradicción absoluta. Entonces, pareciera, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero pareciera que lo único que le pone un límite al pensamiento es la contradicción. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en cosas contradictorias. ¿Qué sería pensar en algo contradictorio? Por ejemplo, pensar en un perro que tiene dos ojos, pero no tiene dos ojos. ¿Puedes pensar en un perro que tiene dos ojos, pero no tiene dos ojos? ¿Puedes pensar en un fibrón que es negro, pero no es negro? ¿Puedes pensar en una taza que es de metal y no es de metal? ¿Puedes pensar en un día nublado que no es nublado? No te estoy diciendo parcialmente nublado o bastante nublado, pero no del todo. Te estoy diciendo un día que es nublado y a la vez no es nublado. Eso es pensar en cosas contradictorias y no se puede. Es imposible pensar en cosas contradictorias. Entonces, pareciera, recalco el pareciera, que el único límite de la imaginación, del pensamiento, está en pensar en cosas contradictorias. Aparentemente es lo único en lo que no podemos pensar. A ver, sigamos. Pero, aunque nuestro pensamiento aparenta poseer esta libertad ilimitada, encontraremos en un examen más detenido que, en realidad, está reducido a límites muy estrechos. Entonces está diciendo, ojo, nuestro pensamiento, ven que yo vengo usando las palabras pensamiento e imaginación de manera un poquito casi como sinónimos. Bueno, porque en Hume no tienen la misma diferencia que en Descartes. Pensamiento e imaginación no están tan diferenciados en Hume como lo están en Descartes, ¿no? Por eso voy de una palabra a la otra, voy y vengo. En Descartes está nítidamente diferenciado, ¿no? De hecho, de eso hablábamos en la última clase, de que el pensamiento puede captar cosas que la imaginación no. Por ejemplo, la cera en sí misma. Porque la cera en sí misma solamente la puede captar el pensamiento. La imaginación solo puede captar la cera con accidentes, pero no la cera en sí misma. La cera en sí misma la capta únicamente el pensamiento, no la imaginación y ni los sentidos. Pero acá estamos en otro autor. Por eso me permito esto. Sigo. O sea, vuelvo al principio del párrafo. Pero, aunque nuestro pensamiento aparenta poseer esta libertad ilimitada, encontraremos en un examen más detenido que, en realidad, está reducido a límites muy estrechos. Entonces el pensamiento en realidad está reducido a límites muy estrechos. Y que todo este poder creativo de la mente, vean que Hume usa la palabra mente, que es una palabra que a nosotros nos resulta muy familiar, más familiar. En Descartes todavía aparecía el alma, ¿no? Acá aparece la palabra mente, que es una palabra más común para nosotros. Hume está más cerca en el tiempo que nosotros. Más cerca en el tiempo a nosotros que Descartes. Esto es lo que quise decir. Está más cercano en el tiempo a nosotros que Descartes.
Bueno, yo meto estos comentarios y después tengo que empezar a leer de vuelta el párrafo. Pero, aunque nuestro pensamiento aparenta poseer esta libertad ilimitada, encontraremos en un examen más detenido que, en realidad, está reducido a límites muy estrechos y que todo este poder creativo de la mente no viene a ser más que la facultad de mezclar, transponer, aumentar o disminuir los materiales suministrados por los sentidos y la experiencia. Entonces, ¿qué está explicando Hume acá? A ver. Vamos a anotar esto que está diciendo acá. A ver, mezclar. Mezclar. Transponer. Esperen que me tarda como en resucitar el fibrón. A ver, ahí va. Mezclar. Transponer. Aumentar, disminuir, los materiales suministrados por los sentidos o la experiencia. Ok. Entonces, cuando pensamos, cuando usamos la imaginación, lo que estamos haciendo son estas 4 cosas. ¿No? Mezclar, transponer, aumentar, disminuir. Por ejemplo, a ver, imaginen que yo estoy discutiendo con Hume y le digo, bueno, Hume, ¿cómo que el pensamiento es limitado? ¿Cómo que el pensamiento es limitado? Al contrario, es completamente ilimitado. Por ejemplo, yo puedo pensar en lo siguiente. Mira, Hume, qué loco lo que te voy a decir. A ver, escucha. Imaginemos un piojo enorme, un piojo gigante de 10 centímetros. Y ese piojo de 10 centímetros de alto tiene encima, parado encima suyo, un elefante en miniatura de 5 centímetros. Y el piojo tiene en la frente un botón de encendido y apagado. Y está muy enojado con... y aparte el piojo tiene el pelo como un lobo. Tiene un pelaje como de lobo. Es un piojo de 10 centímetros alto con pelaje de lobo y un botón de encendido apagado en la frente. Y tiene encima suyo un elefante con el cual está enojado. Está muy enojado con el elefante porque no se lo puede sacar de encima. Trata de sacárselo encima y el elefante se queda ahí paradito en el lomo del piojo gigante. Ok, ¿viste Hume? Que es trambótico lo que imaginé. Ok, ¿qué nos diría Hume? No tan rápido. ¿Qué fue lo que hiciste ahí? A ver. Por ejemplo, ¿vos ya conocías lo que es un elefante? Sí, porque uno lo ha visto o en persona o en videos. Entonces, ¿qué hiciste cuando imaginaste el elefante en miniatura? Disminuiste lo que habías captado con los sentidos. Cuando imaginaste el piojo gigante, porque uno ha visto alguna vez un piojo, lo aumentaste con tu imaginación, lo aumentaste de tamaño. ¿Y qué es transponer? Transponer es cambiar una cosa de lugar. Sacarla de un lugar y colocarla en otro lugar. Eso fue lo que hicimos con el botón de encendido y apagado. ¿No? Entonces, un botón de encendido y apagado lo hemos visto un montón de veces. Nunca en la frente de un piojo. Bueno, ahora lo pusimos en la frente de un piojo. Transpusimos la ubicación del botón de encendido y apagado. Y mezclaste piojo con lobo y te quedó un piojo con pelaje de lobo. ¿No? Y a su vez el enojo, que es algo que habitualmente pasa en las personas, lo transpusimos y lo colocamos en el piojo. Y el enojado es el piojo. Los piojos no se enojan habitualmente, no tienen la capacidad de enojarse. Pero acá lo que es el enojo lo transpusimos y lo colocamos en un piojo. Bueno, y así fue como se creó esa imagen tan bizarra.
Notemos que todo lo que mezclamos, transpusimos, aumentamos o disminuimos son cosas que captamos por la experiencia. Muchas de ellas por los sentidos. Al piojo, al elefante, lo captamos por los sentidos. Al pelaje del lobo también. Al botón de encendido y apagado también. Repito, sea porque lo vimos en vivo y en directo, lo vimos en la televisión o donde sea, no importa eso acá. Y el enojo, no es que los captamos por los sentidos, pero experimentamos el enojo, ¿no? Entonces, todo eso que en nuestra imaginación mezclamos, transpusimos, aumentamos o disminuimos, son cosas que captamos previamente por la experiencia. Entonces, ven que todo esto, que es lo que hacemos con el pensamiento, todo esto que podemos llamar las operaciones de la imaginación, ¿no? Vamos a anotarlo. Operaciones de la imaginación. O sea, recuerden que veníamos de ver, ¿no? Veníamos de ver que aparentemente el único límite del pensamiento o imaginación es la contradicción. Bueno, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque cualquier cosa en la que pensemos o cualquier cosa que imaginemos, así sea algo completamente bizarro como lo que yo acabo de decir, sería imposible pensarlo, sería imposible imaginarlo si previamente no hubiésemos tenido la experiencia de eso. La experiencia de eso. Entonces todo en última instancia proviene de la experiencia. Léase, si ustedes fuesen marcianos, ¿no? Y en Marte no existe ni los elefantes, ni los piojos, ni los lobos, ni los botones encendido y apagado, ni existe el enojo tampoco en Marte. Entonces, cuando yo les describí eso, esa situación tan rara, no hubieran podido imaginarse nada. Yo hubiera hablado y en sus mentes no hubiera aparecido nada. No hubieran logrado imaginar nada de lo que lograron imaginar. ¿Por qué lograron imaginarlo? Porque tuvieron la experiencia de esas cosas como yo la tuve también. Entonces, cualquier cosa que tengamos en la mente, en última instancia, proviene de la experiencia. Entonces, el poder de nuestra mente está absolutamente limitado por la experiencia. Nuestra mente sin la experiencia no es nada. Y acá la palabra experiencia, noten que tiene cierta amplitud, porque abarca lo que captamos por los sentidos y también, aparentemente, los sentimientos, lo que sentimos, porque Hume lo está incluyendo también. Y hasta ahora dio como ejemplos el enojo, el enamoramiento y el deseo. ¿No? Así que nuestra mente sin la experiencia es nada. Nuestro pensamiento sin la experiencia es nada. Bueno, y acá él da su propio ejemplo, que es menos bizarro que el que yo di. El ejemplo que él da es el siguiente. Ah, perdón, y una cosa más. ¿Qué es lo que mezclamos, transponemos, etcétera? A ver. Volvamos a este esquema. Cuando yo les estaba describiendo la escena bizarra del piojo gigante enojado con el piojo gigante con pelaje de lobo y botón de encendido y apagado en la frente, enojado con el elefante de miniatura que tiene en la cabeza y no se lo puede sacar de encima. ¿No? Cuando yo les dije todo esto, ¿qué es lo que ustedes estaban mezclando, transponiendo, aumentando y disminuyendo en sus mentes? Lo que estaban mezclando, transponiendo, aumentando y disminuyendo en sus mentes eran ideas. ¿No? Ideas. Estas copias tenues de cosas que habían captado previamente por la experiencia. Entonces, el poder de la imaginación consiste en mezclar, transponer, aumentar o disminuir ideas. Ideas. Bueno, y el ejemplo que da Hume, como decía, es bastante menos bizarro. Él da el ejemplo de una montaña de oro, ¿no? Cuando pensamos en una montaña de oro, unimos dos ideas compatibles, oro y montaña, que conocíamos previamente. Podemos representarnos un caballo virtuoso, este es otro ejemplo. Podemos representarnos un caballo virtuoso, pues de nuestra propia experiencia interna podemos concebir la virtud y esta la podemos unir a la forma y figura de un caballo, que es un animal que nos es familiar. Entonces ahí me está mezclando dos ideas. Antes era oro y montaña, ahora caballo y virtud. En resumen, todos los materiales del pensar se derivan, o sea, todo lo que puedes pensar, se deriva de nuestra percepción interna o externa. De nuestra percepción interna o externa. Percepción interna sería la percepción de tu amor, tu odio, tu deseo. Y percepción interna sería lo que los sentidos te dicen.
La mezcla y composición de esta corresponde solo a nuestra mente y voluntad. O, para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas o percepciones más endebles son copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas. ¿Ok? Bien. Bueno, hoy vamos a cortar acá, ¿sí? Y la vez que viene ya ven que si se adelantan el texto van a ver que después se pueden hablar de Dios y demás y se sigue poniendo interesante la cosa, ¿sí? Así que bueno, pero por hoy tenemos entonces esto que aprendimos, ¿no es cierto? Perdón, decía que tenemos aprendido hasta hoy que las percepciones de la mente se dividen en las débiles, que son las ideas, y las fuertes, que son las impresiones. Estas son copias de estas. Y esto se aplica tanto a lo que captamos por los sentidos como a las percepciones internas, que serían los sentimientos y emociones. Y que con la imaginación podemos mezclar, transponer, aumentar o disminuir ideas. Pero esas ideas siempre son copias de la experiencia, ¿no? Entonces, en última instancia, nuestra imaginación sin la experiencia es nada. Y con la palabra experiencia incluimos no solo lo que se capta con los sentidos, sino también, repetimos, las percepciones internas, ¿no? La experiencia de haber estado enojado, haber estado enamorado, haber deseado algo, etc. ¿Sí? Así que bueno, por hoy cortamos acá, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo grande. ¡Chao!